Hola Mauricio, gracias. Buenas noches para todos. Quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, se escucha perfecto. De hecho, Mateo, Ah, qué puedes bueno. quitar ya la publicidad para que le des pie a Leonardo para poder hacer la presentación. Listo, Leo, Bien, adelante. estamos. Listo, perfecto. Buenas noches de nuevo para todos. Muchísimas gracias a Mauricio y al Círculo de Estudios Tomistas por esta nueva invitación. Ya en alguna ocasión, creo que el año pasado, nos habíamos visto y habíamos compartido un espacio en el cual, si la memoria no me falla, eh, conversamos en general acerca de la psicología tomista en general, y también un poquito la psicología tal y como se entiende y se practica eh, hoy en día. En esta nueva invitación que me hacen ustedes y que yo agradezco mucho, de verdad que sí, me siento muy honrado. No tengo tantos pergaminos para mostrar, pero sí un interés muy grande en dar a conocer el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y es un interés que surge de una convicción, y es la convicción de que hoy en día, como decía Mauricio hace un momento, la psicología, bueno, y no solo la psicología, sino en realidad muchísimos aspectos de la vida en sociedad actual se verían beneficiados con el descubrimiento, con el redescubrimiento de las aportaciones de nuestro querido Santo Tomás de Aquino, porque pasa con Santo Tomás algo bastante curioso, y es que a pesar de haber sido un pensador, teólogo sobre todo, monje dominico que vivió hace 800 años, curiosamente, eh, hoy en día es quizá el pensador, vamos a decir pensador, es quizá hoy el día el pensador con mayor número de seguidores, incluso, según leí por ahí, con mayor número de publicaciones hoy en día, que son tan importantes para el mundo académico, las publicaciones. Pues parece ser que Santo Tomás de Aquino, sus ideas en distintas áreas, porque realmente él escribió casi que sobre todo, hoy en día genera gran interés y grandes volúmenes de publicaciones. Entonces es curioso porque goza Santo Tomás hoy en día de una gran vigencia que tal vez no tienen otros pensadores que tal vez son más recientes. Pienso, a ver, por poner cualquier ejemplo, pienso en un Martin Heidegger, o pienso en un Kant, o pienso en un, no sé, cualquiera, básicamente, que a ustedes se les ocurra. Eh, Hoy en día Santo Tomás se los lleva por delante en vigencia, en cantidad de discípulos, o por lo menos de gente interesada en conocerlo, y de publicaciones. Entonces eso ya es un dato que, que es interesante y que nos debe mover a decir, bueno, algo hay, ¿cierto? Algo hay entonces en este enorme monje italiano que, a pesar de haber vivido hace 800 años, continúa aún hoy en día generando tanto interés. Entonces, les agradezco muchísimo la invitación y vamos a ver si entramos en materia. Habíamos hablado con Mauricio de que, siguiendo como el hilo, ¿sí?, conectando lo de hoy con lo que ya vimos la vez pasada, vamos a tratar, en la medida de nuestras fuerzas, en la medida de nuestras posibilidades,
de hacer una pequeña introducción, un pequeño abrebocas del tratado acerca del hombre que escribe Santo Tomás, el famosísimo Tractatus de Homine, que forma parte de la Suma Teológica, es decir, está dentro de la Suma Teológica. Decir tratado del hombre, pues es más bien una costumbre de las personas que vinieron después de Santo Tomás. En realidad Santo Tomás no dividió la Suma, su gran obra, no la dividió en tratados, sino es un solo libro. Y después, entonces, como es una obra tan grande, pues sus seguidores, sus discípulos, pues, como para organizar la cosa un poquito, tomaron ese libro gigantesco y lo dividieron, ¿no?, en tratados por temas, ¿no? Entonces, el Tratado sobre el Hombre es uno de esos tratados que están ahí, que forman parte de ese gran libro que es la Suma Teológica. Bien, quisiera empezar con una frase bastante conocida de un escritor y pensador español del siglo XIX, Donoso Cortés, famoso Juan Donoso Cortés. Él decía, en una de sus obras más conocida, decía: toda cuestión política entraña una cuestión teológica, queriendo decir que detrás de toda lucha política, detrás de todo gran proyecto político, detrás de todo ideario político, se oculta, a veces de manera explícita, a veces solo implícitamente, una opción teológica. Opción, como dicen hoy en día, ¿no?, las opciones. Estamos en la época de las opciones de vida. Bueno. Entonces decía el gran Donoso Cortés que detrás de toda cuestión política se oculta una cuestión teológica, es decir, Dios está ahí, queramos o no, detrás de las grandes cuestiones que nos proponemos los seres humanos, porque incluso cuando lo negamos y construimos una propuesta política, cultural, social o como ustedes, la que ustedes quieran, incluso cuando construimos de espaldas a él, sigue él estando presente a manera de negación y en esa medida pues determinando el derrotero de lo que construimos a sus espaldas. Entonces digamos que no nos podemos librar de él, ¿no?, por muchos esfuerzos que se hayan hecho en distintos momentos de la historia, como este que nos está tocando vivir, donde queremos construirlo todo de espaldas al reconocimiento de la trascendencia y, sin embargo, pues, tal vez es un empeño inútil. Bien, entonces, tomando como referencia esa frase del gran Donoso Cortés, yo me atrevería a decir que detrás de toda cuestión política hay una cuestión antropológica. Toda cuestión política entraña una cuestión antropológica, es decir, una idea del hombre, una idea acerca de lo que el hombre es. Y no solo toda cuestión política, sino toda cuestión estética, toda cuestión ética, toda cuestión social, toda cuestión cultural, toda cuestión económica, entraña evidentemente una opción antropológica. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, en palabras más sencillas, que dependiendo de lo que para nosotros es el hombre, la persona, el ser humano, dependiendo de esa idea, de esa concepción, ¿cierto?, de ese concepto que tenemos acerca de la naturaleza humana, pues entonces vamos a hacer cierta ética, cierta cultura, cierta política, etc. ¿Por qué?
Pues porque de lo que nosotros afirmamos acerca de lo que somos, pues depende, por ejemplo, para hablar de la ética, lo bueno y lo malo, en términos generales, lo correcto y lo incorrecto, lo decente y lo indecente, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello va a depender de la idea que tengamos del hombre, porque fíjense ustedes, la cosa es muy diferente si del hombre tenemos una idea, digamos, materialista. Es decir, el hombre, supongamos que pertenecemos a ese grupo de personas que dicen que el ser humano es un animal, básicamente un conjunto de células regidas por las mismas leyes físicas y químicas que rigen a básicamente cualquier otro animal, y en últimas las mismas leyes que rigen a cualquier tipo de ser. Imagínense ustedes por un momento la ética, ¿sí? La concepción de lo bueno y lo malo, que puede surgir de esa opción antropológica básica, la base, ¿no? ¿Qué ética se construye? ¿Cuáles son las características de esa ética, de lo bueno y lo malo, de lo que es correcto y lo que no, lo que beneficia y lo que daña al sujeto humano? En cambio, ahora piensen ustedes que pertenecemos a ese grupo de personas que defienden que el ser humano, si bien es, en cuanto a su género, un animal, ¿cierto? Su diferencia específica, que es la racionalidad, lo ubica en un, digamos, estrato ontológico superior con unas características distintas que lo abren a la experiencia de lo trascendente, de lo espiritual, de lo inmaterial. Bueno, y en últimas, de Dios, de la espiritualidad del alma, de la existencia más allá de la muerte, más allá de la disolución corporal. Fíjense ustedes entonces, si ponemos eso de base, la ética que resulta, pues es completamente diferente, ¿cierto? Va a tener unos contenidos y unos criterios muy diferentes. Y esto mismo que acabamos de hacer para la ética, pues lo podemos hacer con la estética, con lo social, con lo cultural, con lo económico, con lo político, ¿sí? Ese piso antropológico que es como el punto de partida, determina, o por lo menos influye bastante en lo que se construye después en términos de ética, estética, política, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí lo importante, creo yo, de ahí lo importante de tener ideas correctas o por lo menos rectas, ¿cierto? Por lo menos rectas acerca de lo que el ser humano es, acerca de lo que nosotros somos, acerca de lo que todos nosotros somos, porque es que precisamente, y disculpen que insista, de la idea que nos hacemos de lo que el ser humano es, va a depender el resto de las construcciones que hagamos, y es muy peligroso ignorar esta realidad y creer que la política, la ética, la cultura, en general la economía, son como compartimentos separados, con una autonomía, con una independencia, y que se construyen bajo sus propias leyes, bajo sus propios criterios epistemológicos, y que ni la psicología, ni la antropología, ni la ética tienen ahí nada que ver. Claro, ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está el peligro? Que como eso es imposible, ¿sí? Entonces, lo que termina ocurriendo es que se construye una política, una ética, etcétera, etcétera, acorde a los dictados, básicamente, de los grupos de poder de ese momento, ¿sí? Y en la cual, en últimas, nos quedamos sin injerencia.
Es decir, nos meten gato por liebre, nos hacen creer que se construye una política sin una ideología antropológica básica, cuando en realidad sí tiene una determinada antropología detrás, solo que no nos están contando cuál es. Sería muy interesante que ustedes hicieran el ejercicio viendo la ética que predomina hoy, en todos los ámbitos, viendo la política que se hace hoy, viendo la cultura que predomina hoy en día, viendo las opciones económicas que existen, hacer el ejercicio de mirar detrás de esa propuesta cuál antropología hay, cuál antropología es la que guarda coherencia, y ahí entonces entenderíamos que de pronto nos decían que no nos estaban queriendo inducir una determinada concepción antropológica, cuando en realidad sí, y esto ocurre porque es inevitable, ¿cierto? Es inevitable que la opción antropológica esté detrás. Bien, yo creo que de ahí la importancia, ¿cierto? La importancia, pero, por si eso fuera poco, otro aspecto que hace completamente importante pararle bolas, para decirlo popularmente, pararle bolas a nuestra opción antropológica, ¿sí? Explicitar nuestra opción antropológica, que muchas veces todos la tenemos. Ustedes que me están escuchando, y de pronto algunos se lo han preguntado, otros no, lo han vuelto pregunta, ¿cierto? Otros no. Pero todos nosotros, ustedes, yo, todos, queramos o no, tenemos una antropología. Nos basamos, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras opciones fundamentales en terreno laboral, en terrenos de pareja, en nuestro ideario político, nuestras preferencias de sistema económico, etcétera. Todo eso se basa, seamos conscientes de eso, ¿no?, en un ideario acerca de lo que el ser humano es, la naturaleza del ser humano. Entonces, claro, en vez de estar construyendo estas ramificaciones de manera inconsciente sobre una antropología que no hemos ni siquiera cuestionado, pues es conveniente conocerla. Pero además, y yendo al terreno espiritual, al terreno de nosotros como creyentes, con el respeto de pronto de los que puedan estar y no compartan esa postura, en la vida espiritual reviste una importancia absolutamente fundamental el autoconocimiento. Es que sin autoconocimiento, dicen los maestros de la vida espiritual, los maestros de la vida interior, que sin autoconocimiento es realmente muy difícil avanzar, ¿cierto? Porque el progreso en la vida espiritual básicamente consiste en ir corrigiendo, ¿cierto? Corrigiendo cositas, corrigiendo imperfecciones, mejorando acá, mejorando allá. Y todo eso surge del autoconocimiento como condición. Recuerdo una frase de San Agustín que pertenece a una oración que él hacía y que decía: nover in me, nover in te. Señor, concédeme que me conozca y que te conozca. Y no pedía más San Agustín: no ver en me, no ver en te. Permíteme que me conozca y que te conozca. ¿Qué cosas de la vida espiritual están relacionadas con la antropología? El valor de lo espiritual, ¿cierto? Imagínense una antropología biologicista o materialista, pues vida interior, ¿qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene la vida interior para una antropología de ese tipo? El tema de las pasiones. Piensen ustedes en el tema de las pasiones, que es un tema espinoso, que es un tema complicado, que es un tema que despierta polémica. El tema de las pasiones es inevitable en el que está seriamente comprometido en su aprovechamiento espiritual. Pues bien, la antropología nos dice qué son las pasiones, qué rol tienen dentro de toda la estructura de la persona, ¿sí?
Piensen ustedes en la voluntad por medio de la cual tomamos nuestras decisiones y por medio de la cual ejecutamos todas nuestras distintas elecciones y opciones de vida. La voluntad, de la voluntad también se habla en la antropología y se especifica su naturaleza, su rol, sus alcances, sus limitaciones, sus enfermedades, sus defectos, sus virtudes, etcétera, etcétera, todo eso. Y finalmente, bueno, las virtudes, que son como la cumbre, digamos, hacia donde nos movemos cuando estamos comprometidos en el tema espiritual. Las distintas virtudes, ¿qué son las virtudes? Las virtudes son hábitos, ¿sí? ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son cualidades que perfeccionan nuestras potencias operativas. ¿Cuáles son las potencias operativas? Bueno, todo eso lo cuenta la antropología. Y bueno, aparte de las virtudes, pues los vicios, que también son hábitos, pero al revés. Entonces yo creo que queda bastante claro la importancia, la relevancia de cuestionarnos al ser humano, y eso es lo que hace Santo Tomás precisamente en su tratado acerca del hombre, el Tractatus de Homine, o que se consigue por internet simplemente como el de Homine. Pero Santo Tomás no solamente habla sobre el ser humano en este tratado, en realidad Santo Tomás habla sobre el ser humano prácticamente en todos sus libros, en todos sus escritos. Santo Tomás hablaba de lo que sea que estuviera hablando, siempre tenía en mente a Dios y la salvación de las almas, y por eso esos dos, digamos, temas, Dios y el hombre, forman como el trasfondo, ¿cierto? Como la música de fondo de todos los escritos de Santo Tomás. Y aquí les hago una pequeña enumeración que no es exhaustiva, pero que son los sitios que yo como psicólogo pues más consulto, de otros textos, aparte del que vamos a mirar hoy, ¿sí? Que es el Tratado sobre el Hombre, que está dentro de la Suma Teológica, otros sitios, otros textos donde Santo Tomás también nos habla acerca del ser humano. En primer lugar, el comentario al De Anima, ¿cierto? Los digo en desorden, no el orden cronológico. El comentario al De Anima, Santo Tomás comentó varios libros de Aristóteles. Aristóteles escribió un libro sobre el alma, De Anima, o Perisige en griego. Y Santo Tomás lo comentó, hizo el comentario al De Anima. ¿Cuándo hizo Santo Tomás ese comentario? Pues precisamente cuando estaba escribiendo su tratado acerca del hombre, porque de ahí sacó Santo Tomás la armazón conceptual de su propia propuesta. Entonces, es curioso que Santo Tomás, el comentario al libro de Anima de Aristóteles y las cuestiones disputadas sobre el alma, son dos textos, esos dos los escribió Santo Tomás prácticamente al mismo tiempo que estaba redactando su tratado sobre el ser humano, sobre el hombre. Entonces ahí uno ve cómo Santo Tomás, cuando escribía, no lo hacía a la ligera, jamás, sino que se pertrechaba, ¿cierto? Se llenaba de insumos de la mejor calidad para producir sus escritos. Entonces, cuando Santo Tomás estaba escribiendo su Tratado del Hombre, revisó la obra de Aristóteles, el De Anima, y disputó por acá tengo el dato, 21 artículos acerca del alma por su propia cuenta. Otros textos donde Santo Tomás nos va a hablar sobre el alma, sobre el ser humano. El Contra Gentes, ¿cierto? La famosa Suma contra los Gentiles, tiene todo un libro inmenso, de hecho más grande en extensión que la parte que le dedica en la Suma Teológica. Es un libro escrito unos años antes de la Suma, donde también le dedica un tiempo, un espacio gigante a hablar sobre el hombre. También en las cuestiones disputadas sobre la verdad, que las escribió, o más bien las disputó, años después sus discípulos las ponían por escrito, las disputó en París, cuando él recién logró que lo nombraran profesor ya oficial
entre los años de 1256 y 1259, disputó las cuestiones sobre la verdad, de veritate. Y allí también tenemos varias, son 27 en total, y de esas 27, más o menos, diría yo como unas 8 o 9, están dedicadas a distintos aspectos del ser humano. Ya desde sus inicios, Santo Tomás enfocó la realidad del ser humano como uno de sus temas preferidos, como uno de sus temas predilectos. Y bueno, en otros sitios, dentro de la misma Suma Teológica, en la segunda parte de la Suma le dedica otras cuestiones y otros artículos muy interesantes a tratar el asunto del ser humano. Pero por hoy vamos a echarle una mirada al Tratado del Hombre. ¿Dónde está el Tratado del Hombre? El Tratado del Hombre se ubica entre las cuestiones, o abarca las cuestiones de la 75 a la 89 de la primera parte de la Suma Teológica. Cuestión 75 a cuestión 89 de la primera parte de la Suma Teológica. Es decir, 15 cuestiones en total. Y como ustedes seguramente lo saben, Santo Tomás cada cuestión la dividía en artículos. Entonces, si sumamos los artículos de esas 15 cuestiones del Tratado acerca del hombre, nos da 89 artículos que son un tesoro y que lastimosamente no se estudian hoy en día en las facultades de psicología. Si algún día llegara yo a fundar una universidad con facultad de psicología, establecería que al menos en los primeros semestres, cuando se reciben como los fundamentos, las bases, se estudiara esos 80, al menos esos 89 artículos donde Santo Tomás despliega con una maestría verdaderamente asombrosa las cuestiones más centrales acerca del ser humano. Entonces, de la cuestión 75 a la cuestión 89, 15 cuestiones, 89 artículos. Claro, ustedes comprenderán que semejante cantidad, semejante volumen de material es imposible de abordar en una reunión. Yo creería que una cantidad así, tan grande, tan amplia y con temas tan complejos como los que trata Santo Tomás a lo largo de estas 15 cuestiones, yo diría que alcanza para un curso de por lo menos un año, por lo menos. Y bueno, ya si se quiere profundizar, pues habría que extenderlo más para que se hagan una idea. Y estamos hablando solo de 89 artículos y 15 cuestiones. Ahora, dimensionen la totalidad de la Suma Teológica, que tiene más de 600 cuestiones y más de 2.200 o 2.300 artículos. Para que se hagan una idea, cuántos años duraría uno si quisiera estudiar la Suma Teológica, ¿no? Pero bueno, en Santo Tomás hay algo que es importante tenerlo en cuenta, y es la ubicación que Santo Tomás le da a los temas que va tratando. Santo Tomás es conocido sobre todo por su capacidad arquitectónica, por la capacidad que Santo Tomás tuvo de construir con orden. Santo Tomás fue el maestro del orden, el arquitecto de la inteligencia. Entonces, en sus escritos, Santo Tomás aborda los temas no solo con gran profundidad, sino también con gran orden, con gran estructura. Entonces, cuando uno mira en la Suma Teológica, en la tabla de contenido, incluso la misma disposición de los temas ya enseña, ya dice mucho cuál tema Santo Tomás aborda de primero, cuál le sigue, cuál de pronto está al último.
Ya solamente estudiando, fijándose en eso, ya va uno comprendiendo la intencionalidad de Santo Tomás. Entonces, en la primera parte de la suma, ¿sí?, que abarca 119 cuestiones, en esa primera parte de la suma, ¿dónde puso Santo Tomás su estudio acerca del hombre? Pues fíjense en lo curioso. Santo Tomás, en las primeras cuestiones, habla acerca de Dios. Claro, es la suma teológica, nos va a hablar acerca de Dios, evidentemente. Dios es el tema fontal, ¿no?, principal, de donde nace toda la suma teológica. Entonces, claro, es el primero, es la puerta de entrada. Santo Tomás arranca su suma teológica demostrando la existencia de Dios, luego desarrolla las cualidades o las características de la naturaleza de Dios, por lo menos según nuestra manera de poder conocerlo. Después de estudiar a Dios uno y a Dios trino, la Santísima Trinidad, Santo Tomás estudia la creación de Dios. Entonces, fíjense, primero estudia a Dios, Él, solito, por decirlo de alguna manera, Él allá solito, en lo que lo constituye en su ser, ¿sí? Dios uno y Dios trino. Luego, entonces, Santo Tomás empieza a estudiar lo que sale de Dios, la creación divina. Pero entonces ahí también va en orden Santo Tomás. Primero, estudia en unas poquitas cuestiones, como unas 4, la creación en general, Dios creador, ¿sí?, la potencia creadora de Dios y la condición de criaturas de todo lo que no sea Dios. Inmediatamente después empieza con los ángeles. Fíjense ustedes como en un proceso descendente que arranca en Dios como la realidad suprema, como el ser perfectísimo, y va descendiendo. Nos habla Santo Tomás en el Tratado de los Ángeles acerca de lo que son los ángeles, de su existencia, de su inteligencia, de sus actos, de conocimiento. De la cuestión 50 creo que hasta la 64, me parece. Después de hablarnos de los ángeles, las criaturas que siguen en perfección, pues después de Dios, nos habla entonces de la creación corporal. Y entonces Santo Tomás nos explica cada uno de los días de la creación, de los 6 días de la creación, día por día, día 1, día 2, día 3. Y ahí entonces nos presenta Santo Tomás cómo todas las cosas corpóreas que componen esto que llamamos en términos generales universo, salen también de las manos de Dios. Entonces, Dios, los ángeles, la creación corporal en general, y ahí sí ya recién después, cuando nos ha hablado de Dios, de los ángeles y de lo corporal, nos habla del hombre. Ahí recién nos introduce al hombre. Y la razón que nos da Santo Tomás es muy simpática. Y permítanme, les leo, porque a Santo Tomás se le conoce leyendo a Santo Tomás. A Santo Tomás no se le conoce escuchando que nos hablen de Santo Tomás, aunque les agradezco que estén acá, por supuesto, pero los invito es a acercarse directamente a sus textos, son hasta entretenidos a veces. Y digo entretenidos porque hay veces que Santo Tomás está explicando algo y de repente dice, mire, esto ya lo he explicado un montón de veces. O tiene expresiones como, lo he explicado varias veces y como que no se entiende todavía. O está criticando la opinión de otro, testarudo, y entonces dice, mire, este realmente no tiene idea ni lo que está hablando. Entonces es hasta divertido leerlo. Pero mire, les leo cómo arranca este tratado acerca del hombre. Dice Santo Tomás, tras el estudio de la criatura espiritual y de la corporal, recuerden que nos habló de los ángeles, luego de la creación del universo, tras el estudio de la criatura espiritual y de la corporal, debemos tratar ahora del hombre, ser compuesto de espíritu y materia. Claro, primero nos contó los ángeles
seres enteramente espirituales. Y luego nos contó sobre el universo, ¿sí? La realidad corporal. Ahora nos introduce a un tipo de ser, a un tipo de realidad en la cual Dios conjuga, o en la cual Dios buscó conjugar esas dos realidades, la espiritual y la material. Y por eso se ha dicho desde hace siglos, que el hombre, el ser humano, es un microcosmos, es decir, un cosmos chiquito, ¿sí? Como un compendio de toda la realidad. ¿Por qué? Porque en el hombre están presentes en una unidad sustancial lo espiritual y lo corporal. Entonces, fíjense, la maestría de Santo Tomás primero nos explica lo que es lo espiritual, luego nos explica lo que es lo material y luego nos introduce al hombre que tiene un poquito de lo uno y un poquito también de lo otro. Esa vendría siendo la ubicación del Tratado del Hombre, las 15 cuestiones de las 75 a la 89 que abarcan el tratado sobre la naturaleza humana. Y ahora, claro, 89 artículos, 15 cuestiones, sería absolutamente imposible presentarles ni siquiera en resumen toda la doctrina que se contiene ahí, porque Santo Tomás aborda un montón de temas, habla de la inteligencia, de la voluntad, del alma, de la unión del alma con el cuerpo, de la forma en la que conocemos, para los interesados en temas epistemológicos, para los interesados en temas de filosofía del conocimiento, las cuestiones, las últimas 5, o las últimas 4, la 85, 86, 87, 88, 89, perdón, las últimas 5 cuestiones, desde la 85 a la 89, en esas cuestiones Santo Tomás desarrolla toda su teoría acerca de cómo conocemos, cómo conoce nuestra inteligencia. Imagínense ustedes el nivel de importancia de esas 5 cuestiones. Tantas cosas, son tantas cosas las que dependen de entender rectamente la manera en la que el ser humano conoce, la inteligencia, la espiritualidad de nuestros conceptos y cómo esto abre la puerta a la comprensión de la naturaleza del alma y en últimas la apertura del hombre a la trascendencia. Entonces imagínense ustedes el tesoro de doctrina y el tesoro de luz y de criterio que hay en esas simples, en esas 5 cuestiones, del 85 al 89, pero trata muchos otros temas. Yo quisiera simplemente presentarles acá como abrebocas, como provocación más bien, como ejemplo, el primer artículo. Me parece interesante que le demos una mirada. Ya les presenté el panorama general de la importancia de conocernos, ¿sí? De los otros escritos donde Santo Tomás nos habla acerca del hombre. Les acabo de presentar un poquito también la ubicación, cómo Santo Tomás insertó el Tratado del Hombre en la estructura completa de su suma. Y ahora quisiera entonces, como abrebocas, repasar brevemente, darle una mirada al primer artículo de esos 89, uno solito, el primer artículo de la cuestión 75, que es precisamente la primera cuestión. En esa cuestión 75, la tengo por acá, en esa cuestión 75, que es la primerita, Santo Tomás se plantea 7 artículos. La cuestión está dividida en 7 artículos, hagan de cuenta 7 capítulos, por decirlo así. Y Santo Tomás en esta cuestión pone el fundamento de todo su tratado acerca del hombre. Nos va a hablar acerca del hombre, va a dedicar 15 cuestiones a ello. Entonces, en la primera nos pone el fundamento, ¿sí? La base. Y en esta cuestión, entonces, Santo Tomás nos va a hablar acerca del alma.
acerca del alma humana, que ustedes sabrán, no es un secreto para nadie, que el alma, pues es un tema polémico, ¿sí? Un tema que ha sido puesto en duda, un tema que ha sido puesto incluso en burla desde hace muchos años, incluso siglos, ¿cierto? Y hoy en día seguimos en lo mismo. Entonces, Santo Tomás, conociendo la importancia de dejar sentado desde el inicio la base sólida de su concepción acerca del ser humano, nos va a abrir el tratado con una primera cuestión acerca del alma, dividida en 7 capítulos, en 7 artículos. Y fíjense ustedes entonces, ¿qué se pregunta? Santo Tomás siempre en cada artículo se pregunta algo, ¿sí? Santo Tomás se hacía preguntas. Cada artículo de los 2000 y pico que les dije que componen la totalidad de la Suma Teológica es básicamente una pregunta, ¿sí? Santo Tomás se hacía preguntas y nos invita a nosotros a preguntarnos también. ¿Qué se pregunta Santo Tomás en este primer artículo? Se pregunta si el alma es cuerpo. Así, tan sencillo como eso. Utrum anima sit corpus. Utrum anima sit corpus. En español, facilísimo de entender, si el alma es cuerpo. El alma es cuerpo. El alma es una realidad corporal. Cuando uno lee un artículo de Santo Tomás, lo primero que tiene que tratar de comprender es el sentido de lo que Santo Tomás se está preguntando. Porque si uno malentiende o malinterpreta la pregunta que Santo Tomás se está haciendo, pues después no va a entender la respuesta, ¿cierto? La respuesta se entiende y se comprende si uno primero comprendió qué era lo que Santo Tomás estaba preguntándose. Entonces, ¿qué se pregunta Santo Tomás en este primer artículo? Fácil. Si el alma es cuerpo. Si el alma es cuerpo. El alma es cuerpo. Es una realidad corporal. Hoy diríamos, el alma es una realidad física, una realidad material. Esa es la primera pregunta que se hace Santo Tomás. Y si nos fijamos, es curioso, porque uno creería, ¿cierto? De pronto muchos de ustedes se lo pensaron ya. Uno creería que la primera pregunta, si va a estudiar el alma, ¿cierto? ¿Cuál es la primera pregunta? Para nosotros hoy, ¿cuál sería la primera pregunta? Pues si el alma existe. Claro, ¿cierto? Empecemos por ahí. Si el alma, si existe eso que se llama alma, uno diría, bueno, esa es la primera pregunta que Santo Tomás se va a proponer. Y resulta que no. Resulta que la primera pregunta que Santo Tomás se hace no es si el alma existe, sino si el alma es un cuerpo. Curioso. Parece que para Santo Tomás y para los que lo escuchaban en ese tiempo, la existencia, la realidad del alma era algo casi que evidente, sabido, era como que obvio, ¿cierto? Obvio, no hay necesidad de poner primero un capítulo donde mostremos o demostremos que el alma existe. No, eso es evidente, es obvio, ¿cierto? Ya entendido todo, sigamos adelante, vamos a preguntarnos es si el alma es cuerpo. Claro, y entonces ahí vemos la diferencia de nosotros con respecto a ellos, ¿sí? Y eso hace interesante el asunto. Ellos, las personas para las cuales Santo Tomás escribía, eran estudiantes que ya habían pasado, ya estaban en teología, y para estar en teología habían estado primero por lo menos unos 4 o 5 años en filosofía, ¿sí? En la Facultad de Artes, como se llamaba en esa época. Y en esa Facultad de Artes, por 4 o 5 años, habían estudiado arduamente, habían quemado las pestañas, y tal vez literalmente, porque era con vela, ¿cierto? Se habían quemado las pestañas estudiando filosofía.
estudiando lógica, estudiando filosofía de la naturaleza, seguramente. Entonces, claro, tenían la doctrina ilemórfica, aristotélica, forma materia, fresca en la cabeza, no había que repetir, llover sobre mojado, era algo sabido, ya lo sabían, ya habían pasado por ahí, eso era de la otra facultad, ya yo salí de esa facultad, estoy ahora en teología, entonces pues no repetimos temas. Por eso Santo Tomás no empieza su tratado acerca del hombre preguntándose si el alma existe, ¿sí? Se pregunta más bien si el alma es cuerpo, si podemos decir que el alma es algo corporal, por ejemplo el cerebro. Hoy en día, con el desarrollo tan espectacular de la neurociencia, o más bien de las neurociencias, porque son un abanico amplio de disciplinas, el cerebro ha tomado una gran relevancia, ¿sí? Las neuronas, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, el alma es el cerebro. De hecho, así se llama un libro de un divulgador científico español que se llamaba Eduardo Punset, que tenía por ahí un programa en televisión que algunos alcanzamos a ver. Él escribió un libro que se llama precisamente así, El alma está en el cerebro, y lo pueden buscar ustedes por internet en PDF. Entonces, el alma, se pregunta Tomás, ¿es algo corporal? Podemos decir que el alma es más bien el cerebro. Podemos decir que el alma es más bien, no sé, átomos, moléculas, algún órgano del cuerpo, y hemos estado toda la vida engañados creyendo en espíritus y en fantasmas y en cosas invisibles, ¿no? Y cuando en realidad el alma es más bien el cerebro o la sangre o las neuronas o nuestras células o los tejidos, ¿sí? O el ADN. ¿Será que el alma, eso que llamaban los antiguos ignorantes alma, es más bien el ADN, los cromosomas? Entonces Santo Tomás se va a preguntar en este primer artículo si el alma es cuerpo. Y la respuesta que va a dar es, uno diría, claro, el tema es tan importante que Santo Tomás seguramente se va a explayar explicándolo. Seguramente va a ser una super explicación docta, profunda, ¿no? Para dejar a todos descrestados. Y la verdad es que Santo Tomás da una respuesta que son básicamente 2 párrafos, ¿sí? Y en 2 párrafos soluciona la cosa. En 2 párrafos da el principio, ya lo vamos a ver, el principio que permite la solución de su pregunta. Santo Tomás era así. Si ustedes se acostumbran a leer los artículos y las cuestiones de Santo Tomás siempre, cuando iba a dar una respuesta, primero dejaba en claro cuál era el principio del cual partía para extraer su conclusión. Entonces aquí Santo Tomás básicamente nos va a poner es su principio, ¿cierto? Entonces, discúlpenme, les voy a leer, como es corto, pues espero no incomodar. Dice Santo Tomás en su respuesta, el alma es cuerpo, y responde. Vamos a presuponer, para poder responder esta pregunta, que entendemos por alma el primer principio de la vida de los seres que viven en este mundo. Llamamos animados a los seres vivos y a los que carecen de vida, pues los llamamos inanimados. Ahora bien, la vida se manifiesta sobre todo en 2 operaciones, conocer y movernos. Los antiguos filósofos que no alcanzaron, primera crítica, ¿no? Los antiguos filósofos que no alcanzaron a elevarse sobre la imaginación, establecían que el principio de estas operaciones, el principio del entender, del conocimiento y del movimiento de los seres vivos, era un cuerpo. El principio de estas operaciones era un cuerpo.
pues decían, esos antiguos filósofos, decían que solamente los cuerpos existen, que solamente los cuerpos son seres, que solamente existe lo que es cuerpo físico material, los antiguos filósofos. Y que por lo tanto lo que no es cuerpo, pues no es nada, ¿sí? Porque no existe. Y por lo tanto concluían que el alma es un cuerpo. Primera cosa para resaltar de esta respuesta, de este pedacito que hemos acabado de leer, y es que Santo Tomás decía que eran los antiguos los que tenían esa idea equivocadísima de que lo único que existe es lo corpóreo, lo físico, lo material. Qué sorpresa se daría Santo Tomás hoy de ver que eso que él creía hace 800 años que era una idea de los antiguos, resulta que ha resucitado, y no solo ha resucitado, sino que se ha impuesto de manera casi que hegemónica en el pensamiento actual. Bien, miren lo que dice aquí Santo Tomás, que se conecta con lo que les decía hace un rato de la diferencia entre nosotros y ellos. Dice Santo Tomás: aunque la falsedad de esta opinión puede ser demostrada por múltiples razones, Yo pensé que era un atrevimiento del traductor y no, resulta que en latín dice exactamente lo mismo. Opinionis falsitas multipliciter ostendi posit. Multipliciter. Imagínense ustedes, la falsedad de esta opinión puede mostrarse de muchas maneras. Dios, y uno quisiera entender al menos una. ¿Sí? Al menos una de todas esas, y él le dice a sus estudiantes, miren, esa opinión de que el alma es algo corporal es falsísima, y se puede probar esa falsedad de muchas maneras, Y nosotros, pobres mortales del año 2021, tratando en nuestros debates cotidianos con los materialistas típicos, modernos, uno quisiera al menos tener un excelente argumento, al menos uno, ¿cierto? Vamos a ver si logramos entender este que nos propone aquí, porque Santo Tomás dice que aunque se puede probar de muchas maneras, dice, vamos a utilizar aquí una como de muestra, ¿sí? Santo Tomás sabe que está hablando con estudiantes que pasaron ya por la Facultad de Artes y que tienen todo eso fresco, entonces no se va a detener a explicarles. Claro, si Santo Tomás viniera hoy en día y a través de Google Meet estuviera él en vez de este servidor dando esta explicación, pues entonces no podría darse el lujo de decir que eso se puede de muchas maneras y que va a explicar una y seguimos adelante. No, con nosotros tendría que hacer todo el recorrido, ¿cierto? Desde el principio. Pero bueno, es nuestra realidad y hay que afrontarla. Emplearemos una sola en la cual aparece de modo claro, que el alma no es cuerpo. El alma no es cuerpo. Entonces empieza Santo Tomás. Es como una escalera donde uno va entendiendo el sentido de esa frase y gracias a ese sentido comprende el siguiente y va como engarzando el discurso, el hilo de lo que Santo Tomás quiere decir. Entonces se requiere atención. Dice Santo Tomás: bien, es indudable que no todo principio, recuerden que al principio dijo que íbamos a entender por alma, ¿sí? Que íbamos a entender por alma el primer principio de la vida, ¿sí? Santo Tomás no lo explica en este artículo, ¿no? En otras partes sí lo explica, pero en este que estamos mirando no lo explica, lo da por sabido, ¿sí? Eso complica un poco las cosas si uno quiere leer sin leer los demás, entonces uno se pierde un poquito. Santo Tomás dice al principio, recuerdan, vamos a presuponer. En latín él pone presuponere, ¿cierto?
vamos a presuponer, a dar por hecho, todos estamos de acuerdo, en que el alma es el primer principio de la vida. ¿Qué es un principio? Pues un principio es donde algo inicia. Por ejemplo, el primer niño de la fila es el principio de esa fila. Y entonces la palabra principio es más amplia que la palabra causa, ¿sí? Toda causa es principio, pero no todo principio es causa. El niño es principio de la fila, ¿sí? El más pequeñito es el que el profe pone de primero, es el principio de la fila, ahí arranca la fila, ahí inicia, ese es el origen de la fila. Pero el niño no es la causa de la fila. Principio y causa son dos conceptos que se parecen, pero que a la vez se diferencian, ¿sí? No todo principio es causa, pero toda causa es principio. Aquí en el sentido que le da Santo Tomás en este artículo a la palabra principio, Santo Tomás dice que vamos a entender por alma, estoy respondiendo esto por una pregunta que alcancé a ver por ahí, que vamos a entender por alma el primum principium vitae, primer principio de la vida, pero aquí Santo Tomás lo entiende no como el primer niño de la fila, sino como causa. Aquí ya tiene sentido de causa. Entonces, para Santo Tomás, el alma, esto habría que explicarlo, por supuesto que sí, pero pues entendamos que Santo Tomás hablaba con personas que ya llevaban 4 o 5 años en la Facultad de Filosofía y que estos conceptos los tenían más que sabidos. Con nosotros la cosa es diferente. Entonces, claro, Santo Tomás le decía a sus estudiantes, el alma es el primer principio de la vida, y los estudiantes que ya habían estudiado filosofía de antes y sabían qué era la forma, qué era la materia, el acto, la potencia, la sustancia, los accidentes, pues entonces simplemente le decían, claro, Fray Tomás, continúe, eso ya lo sabemos. Entonces, el primum principium vitae. Volvamos acá. Es indudable que no todo principio de operaciones de la vida es alma, porque entonces los ojos serían alma, ¿sí? Y el corazón sería alma, y el hígado sería alma, y los pulmones serían alma. Es indudable que no todo principio de operación vital es alma, no todo principio, no a todo principio de operaciones de los seres vivos lo llamamos alma, porque entonces, como bien dice aquí Santo Tomás, pues nos tocaría decir que el corazón es alma, porque es principio de ciertas operaciones, ¿cierto? Es causa de ciertas operaciones. Y nos tocaría decir que el cerebro es alma, porque también es causa de ciertas operaciones, y así con todos los órganos corporales. Pero Santo Tomás va a decir que no. Empecemos por ahí. Santo Tomás dice, no todo principio de operaciones es alma, porque entonces los ojos serían alma y el corazón sería alma. Lo que entendemos por alma es la fuente primera y original y radical de la vida. No este órgano o aquel, sino la fuente primera, aquello, ojo, aquello en razón de lo cual ese ser puede llamarse vivo, que no se identifica con ninguno de sus órganos, y ya vamos a ver la razón genial que da Santo Tomás para que nosotros podamos aquí estar diciendo que la fuente o la causa primera, ojo, recuerden que hay que entender lo que Santo Tomás se está preguntando para poder entender la respuesta y no malinterpretar. Después uno lee la respuesta y si no entendió la pregunta, uno dice, no, pero no estoy de acuerdo. Bueno, pero miremos qué era lo que Santo Tomás se estaba preguntando primero. Santo Tomás se pregunta si el alma es cuerpo. Entonces dice, lo que entendemos por alma es el primer principio de vida. ¿Sí? Un cuerpo, algo corporal, el corazón, la sangre, el hígado, los pulmones, el cerebro, un cuerpo puede de alguna manera ser principio de vida, como el corazón, por ejemplo, en los animales. Santo Tomás no desconoce eso. A pesar de lo rudimentario de la biología de esa época, Santo Tomás entendía perfectamente que por dentro estamos constituidos de una multitud de órganos y que cada órgano cumple unas funciones y produce algunas actividades vitales, ¿cierto? Santo Tomás no lo desconocía, al contrario. Dice, un cuerpo puede
ser principio, así como el corazón. Un pero gigante, pero ningún cuerpo puede ser en cuanto tal, es decir, en cuanto cuerpo, primer principio de la vida, primer principio de la vida. Pues de lo contrario, aquí está la razón que yo les decía hace un momento, y que es la llave, es el quid de la cuestión. Si se entiende esto, se comprende la respuesta de Santo Tomás. No hay aquí espacio suficiente para desarrollarla, pero les digo que solamente les quiero presentar de abrebocas este primer artículo. Ojo entonces a lo que dice Santo Tomás. ¿Por qué no podemos decir que un órgano corporal o algo corporal, lo que sea, átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, sistema, cualquier cosa física, sea el primer principio? Porque principio secundario de vida o de operaciones como los ojos o cualquier órgano, pues sí, claro, todos los órganos son principios secundarios de vida. Es decir, ejecutan operaciones vitales en cuanto ellos están en primer lugar puestos en la vida o asumen la vida. Y después ejecutan, son principios secundarios de determinadas operaciones. Entonces, miren, dice, ningún cuerpo puede ser en cuanto tal primer principio de la vida, pues de lo contrario, ojo, pues de lo contrario, todo cuerpo sería vivo o todo cuerpo sería principio de la vida. Luego, o por consiguiente, el que sea vivo o principio de vida no le compete a un cuerpo por ser cuerpo. Esto es un poquito enredado, pero ojo, ser principio de vida o producir actividades o actos vitales no le compete a un cuerpo por ser cuerpo, sino por ser tal cuerpo, por ser lo que es, por las características que tiene, no por su corporeidad, sino por ser una corporeidad organizada en esa específica manera en la que está organizado, por ejemplo, un órgano. Claro, dice Santo Tomás, si el alma, si ese primer principio de la vida fuera corporal, y en razón de la corporeidad fuera principio de la vida, entonces todo cuerpo sería vida. Bien, sigue otro poquito, pero digamos que lo esencial ya lo dijo. ¿Qué nos está diciendo aquí Santo Tomás? Que la fuente, la causa primera, ojo, primera, Santo Tomás insiste en ese pedazo, en que estamos hablando del primum principium, la causa primera de la vida. Él entiende, Santo Tomás entiende perfectamente, y lo acaba de decir, que hay otros principios secundarios de la vida, como por ejemplo los órganos que todos tenemos, ¿cierto? Pero Santo Tomás aquí se interroga sobre el primum principium vitae, ¿cierto? Y dice, ese primum principium, la fuente primerísima de la vida, la causa primerísima de la vida en el organismo vivo, no puede ser el cuerpo, no puede ser la corporeidad, no puede ser lo meramente corporal, lo meramente material. ¿Por qué? Lo dice Santo Tomás, porque si eso fuera así, si la corporeidad, si la mera materialidad, si el mero hecho es de que algo es material, una porción de materia, ¿sí? Si ese solo hecho fuera la explicación de la vida, de los fenómenos que vemos que producen y que ejecutan los seres vivos, pues entonces toda materia sería viva. Y vemos que no. Vemos que claramente podemos distinguir entre materia viva y materia inerte. Vemos que claramente podemos distinguir entre animados e inanimados. Es muy diferente una piedra de un perro, o de un árbol, o un planeta de un ser humano. Por un lado, el sentido común y la sana filosofía nos habla, en el caso de las piedras y de los planetas y de la parte mineral, digamos, nos habla de una
de una existencia inerte, es decir, sin eso que llamamos vida, que se manifiesta, como dice Santo Tomás, en el movimiento, en la ejecución de distintas actividades de muy diverso tipo. Entonces, Santo Tomás nos va a decir que si la mera corporeidad explica eso, entonces todos los cuerpos serían vivos, todos. Y resulta que no. Resulta que vemos que unos cuerpos son vivos y otros no. Entonces, Santo Tomás nos dice, tenemos que buscar la causa de la vida en otra cosa distinta de la mera materialidad, de la mera estructura material, porque es que la estructura material la posee la piedra, porque es un ente material, y la estructura material la posee una montaña, ¿sí? Y un planeta, y un metal, y sin embargo vemos que no viven. No podemos predicar la vida de ellos y decir que son seres vivos. Entonces Santo Tomás dice, vamos a tener que buscar la vida por otro lado, la causa de la vida por otro lado, porque evidentemente no es que por el solo hecho de ser físicos y corpóreos estén vivos, porque si eso fuera así, todos los seres corpóreos serían al mismo tiempo seres vivos. Creo que este argumento que da Santo Tomás da mucho para pensar. Claro, surgen un montón de preguntas y surgen inmediatamente un montón de objeciones. Por ejemplo, una vez alguien me decía, Leonardo, pero es que, bien, sí, listo, de acuerdo, no es solo la materia, pero es la materia organizada. Entonces ahí me hablaban de la organización de la materia y esta persona me decía, es que los seres vivos, eso no es que exista ninguna alma ni nada de eso, es que los seres vivos, esa materia de la que están compuestos, está organizada de cierta manera y esa organización es mucho más compleja en un ser vivo que en un ser inerte. Entonces es esa organización, ¿sí? La que hace que un ser vivo pueda estar vivo. Y entonces yo le decía, mire, esa respuesta está muy buena, pero el problema es que no resuelve lo que dice Santo Tomás. ¿Por qué? Porque sencillamente podemos volver a preguntar, y esa organización, ojo, es interesante, y esa organización de la que usted me habla, ¿sí? Los seres vivos, según esta persona, pues los seres vivos tienen una organización superior a los seres inertes y de ahí pues viene la vida. Claro, está la doble hélice del ADN, que es una vaina complicadísima y complejísima. Entonces, claro, esa mayor complejidad en la manera de ensamblarse las partículas elementales, los elementos de la materia, que cada vez encontramos más pequeños, ¿no? Hace unos años eran solo los átomos, y ahora resultó que dentro de los átomos hay otros más pequeños, y dentro de esos hay otros, y bueno, eso parece no tener fin, ¿no? Pero entonces esta persona decía, bueno, es que todas esas estructuras se organizan siguiendo las leyes físico-químicas, y en el caso de los seres inertes, carentes de vida, pues esa organización es menos compleja, básica, elemental. En cambio, en los seres que llamamos vivos, pues esa organización es mucho más rica, mucho más compleja, y entonces surgen estructuras mucho más flexibles para ejecutar distintas operaciones. Y yo le decía, bueno, sí, claro. Y es excelente, y es un capítulo de la biología y de la biología molecular moderna, explicarnos esa complejidad de la anatomía de los seres vivos, ¿cierto? Y es muy interesante, pero entonces volvemos a Santo Tomás. Santo Tomás, si yo voy a Santo Tomás y le digo, vea, Santo Tomás, el primer principio de la vida, listo, no es el cuerpo, porque si no todos los cuerpos serían vivos, pero es que no es el cuerpo, sino la manera en la que el cuerpo está organizado, esa organización tan rica y tan compleja que vemos en los seres vivos. Entonces Santo Tomás simplemente me miraría como con decepción, como con una mirada de decepción, y me diría, Leonardito, pero, ¿y esa organización de la que usted me habla, cómo se explica? Por la materia. Y volvemos a lo mismo, se dan cuenta que la respuesta sería la misma, incluso ustedes la podrían dar ya a estas alturas. Si esa organización se explicara por la mera materia,
entonces todas las materias estarían igual de organizadas. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? La imposibilidad de reducirlo y de explicarlo todo recurriendo a la mera materia, a la mera corporeidad, a lo meramente físico, físico-químico, ¿no? Porque yo le puedo decir a Santo Tomás, mire, Santo Tomás, lo que pasa es que la organización y la célula, una célula viva es un organismo de una complejidad gigante. Entonces él me diría, bueno, pero ¿qué explica? ¿Cuál es la explicación de esa organización tan compleja? Y diría, evidentemente no es la materia, ¿sí? Evidentemente no es la materia, porque si la materia fuera la explicación suficiente de esa organización, entonces todo lo que fuera material estaría organizado. ¿Recuerdan cómo respondió antes? Si los cuerpos, si el mero cuerpo fuera la explicación de la vida, entonces todos los cuerpos serían vivos. Y si nosotros le contestamos, no, pero es que no es el cuerpo como tal, sino el cuerpo organizado de cierta manera, con cierto nivel de complejidad, etc. Santo Tomás nos diría, bueno, y esa organización y esa complejidad se explica con la materia, ¿sí? Porque entonces, si se explica con la materia, volvemos a lo mismo, todos los cuerpos serían organizados y por lo tanto todos los cuerpos serían vivos y volvemos a lo mismo. Y se planta Santo Tomás en decirnos, si queremos encontrar la fuente, la causa primera, recuerden, primum principium vitae, ese primer principio que convierte a cierta porción de materia en algo capaz de operaciones vitales. Si queremos encontrar esa explicación radical y primera, tenemos que ir más allá de la materia. La sola materia desnuda en su materialidad no alcanza. No es suficiente ni para explicar las operaciones que el ser vivo ejecuta, ni para explicar su organización, si es que nos queremos escapar por el lado de la organización, o cualquier otra objeción que ustedes se quieran proponer. Hagan el ejercicio. Cualquier objeción que se les venga a la cabeza para explicar los fenómenos vitales y la vida misma, en última, pueden ustedes al final reducirla a la misma pregunta de Santo Tomás. Y eso, sea X o Y o Z, y eso se explica por la mera materia, y van ustedes a encontrar que la respuesta es siempre la misma. No, porque entonces todos los entes materiales tendrían esa característica, y al tener esa característica serían vivos y ejecutarían operaciones vivas, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es el primer artículo. Ese es el primer artículo de los 89 que componen el Tratado sobre el Hombre. 15 cuestiones de las 75 a la 89, divididos en 89 artículos. Acabamos de darle una mirada breve, ¿sí? Casi que por encima, al primer artículo, donde Santo Tomás se preguntaba, utrum anima sit corpus, si eso, que es el primer principio de la vida, primum principium vitae, se puede decir que sea corporal. Es decir, fíjense, en últimas lo que Santo Tomás se estaba preguntando es si todas esas cosas que vemos que los seres vivos hacemos, se explican en últimas por la mera materia. Y Santo Tomás va a responder, no, es imposible, porque entonces todo lo que fuera material haría esas mismas operaciones. Ah, Santo Tomás, pero es que no es la materia, sino la materia organizada. ¿Y esa organización se explica por la mera materia? No, porque entonces todos los seres materiales estarían organizados y por lo tanto, creo que la idea queda bastante clara. Yo espero que este abrebocas de este artículo, que es solo el primero, imagínense ustedes, llevamos ya como media hora hablando de este artículo y es solo el primero, son 89. En esos 89 artículos, entonces, Santo Tomás desarrolla con una maestría envidiable toda su doctrina acerca de los seres humanos. Y como les digo, nos va a hablar de la inteligencia, nos va a hablar de la voluntad, nos va a hablar de cómo es esa relación tan específica, tan especial entre el alma
y el cuerpo, cómo es la unidad, porque Santo Tomás no era dualista, eso hay que tenerlo muy en cuenta y sería otra conferencia casi. Santo Tomás no era dualista, por un lado el alma y por otro lado el cuerpo, y son dos cosas que se juntan y entonces el alma va ahí como director de orquesta, como un fantasma metido, escondido en la materia, dirigiendo todo. No, para nada, eso es una caricatura del tomismo y que es una vaina que se inventó más bien René Descartes. ¿Sí? René Descartes sí, plenamente dualista, la res cogitans y la res extensa, la cosa que piensa, la conciencia, y la realidad extensa física que responde a las leyes mecánicas. No, Santo Tomás no era dualista. Entonces, Santo Tomás nos va a explicar cómo se une el alma con el cuerpo, cuáles son las potencias del alma, de la inteligencia, la voluntad, los apetitos, la concupiscencia, las pasiones, y nos va a abrir un panorama gigantesco que nos va a ayudar en esa tarea de autoconocernos. Y no solo eso, sino lo que les decía yo al principio, nos va a ofrecer ideas rectas acerca de la naturaleza del ser humano, que como les dije al principio, de esa idea que se tiene acerca del ser humano surge cierta ética, cierta política, cierta concepción cultural, cierta concepción económica, social, etc. Lo mejor que podemos hacer es estudiar el tema antropológico, cuestionarnos acerca de nosotros como seres humanos que somos. En últimas, ¿cuál es la naturaleza humana? Sacarla a flote, esa concepción que todos tenemos, pero la tenemos escondidita porque nunca nos la preguntamos. Sacarla a flote, ver cómo está, de cuáles afirmaciones está compuesta, poner en duda esas concepciones antropológicas que tenemos implícitas, que tal vez hemos tomado del ambiente sin darnos cuenta, ponerla en evidencia, cuestionarla y construirla. Ojalá construirla bajo la guía de un marinero experimentado en estos temas como Santo Tomás de Aquino.